Buenos días, nos encontramos con el profesor Carlos Mesa, quien fue uno de los funcionarios de Tejidos Única y se encuentra acá para comentarnos un poco de qué fue su trayectoria allí en la empresa. Vamos a empezar con su presentación. Profesor, buenos días. Buenos días, Julián. Si nos puede comentar de pronto qué fue su experiencia, su profesión, su recorrido en Tejidos Única. Bueno, Julián, mire, yo soy ingeniero industrial de sistemas, tengo una maestría en creatividad e innovación en las organizaciones y además tengo dos cosas muy particulares, que son, no soy psicólogo, pero entiendo a la gente, y no soy filósofo, pero pienso. Eso lo deben tener todas las personas en las organizaciones. En las empresas hoy en día, si por algo le dicen a la gente, ¿usted por qué va a trabajar aquí? Es por quién es usted, no qué estudió. A la gente no le preguntan a usted qué estudió, sino que usted qué hace con lo que sabe. Y eso se llama competencia. Y esas competencias las adquiere uno a través de la vida. Unas las trae uno, otras las desarrolla, otras las crea. Y cuando yo llegué a Tejidos Única, yo ya había tenido un recorrido en Medellín. Yo había trabajado en Leonisa, había trabajado en Simesa, llegué aquí a trabajar en la Corporación Financiera de Caldas y en distintas universidades he dictado diferentes tópicos y diferentes temáticas. Cuando yo llegué a Única, llegué al área financiera. Única fue una empresa que en ese momento comenzaba a tener dificultades, pero se le veía una luz de esperanza de que ella pudiera salir adelante con unas ciertas recapitalizaciones, unos inversionistas nuevos, que es lo que vamos a ver en este rato. Cuando yo llegué a Única, más o menos, eso fue en el año 91, Única en ese momento tenía unos socios estratégicos que era la banca. Manizales era una empresa que en ese momento tenía puestas muchas esperanzas en que Única pudiera salir adelante de todo ese proceso y de toda esa carga laboral que tenía. Entonces, determinadas entidades financieras, Bancolombia, el Banco Cafetero en ese momento, hicieron unas alianzas con Tejidos Única para favorecerle la compra de materia prima. Única en ese momento y en toda su historia fue una de las textileras que tenía que ver con una empresa que en Medellín que llamaba Diagonal. Diagonal era la empresa que daba los cupos de algodón para la consecución de la materia prima para el proceso productivo. Eh, Había un cupo importante en ese momento en Única y nosotros a través del doctor Fabio Mesa, que manejaba compras, hacíamos todas las transacciones para que nos fuera llegando la materia prima del algodón con cierta periodicidad. Ese algodón se planteaba en todo el país y había, como le decía, textileras que tenían determinados cupos para poder tener ese acceso a la materia prima. Cuando ese cupo se llenaba o se copaba, había que recurrir a otras entidades, incluso a otros países. Nosotros llegamos a traer algodón del Perú, trajimos algodón del Perú, porque era un algodón que tenía una fibra un poquito más larga y un poquito más, más gruesa para el proceso de opening, donde teníamos nosotros que coger el algodón, montarlo en la fibra y para llevarlo a los telares había que tener una tramita muy larga de hilo. Eso era curioso porque lo cuento, porque es que nos salía más barato traerlo del Perú. Entonces nos dábamos cuenta que había empresas extranjeras, incluyendo el flete, que nos daban precios más favorables para tener productos aquí a nivel nacional. Eso significaba que en esa época nosotros no éramos tan competitivos como pensábamos y nos hacía falta tener ese factor competitivo, ese valor agregado que fuéramos capaces de darle a la organización para poder salir adelante. ¿Qué pasó entonces con Tejidos Única? Primero hubo una alianza, como les decía, con estas entidades financieras que nos daban unos documentos fiduciarios que nos permitían tener una compra de algodón y lo podíamos ir pagando en el tiempo. Única en ese momento no estaba muy bien, como les decía al principio.
pero esas entidades nos fueron dando un músculo financiero para poder obtener esa materia prima. Uno de ellos fue Proesport. Proesport nos tenía un cupo de 100 millones de pesos en el año para poder tener compra de materia prima, compra de insumos. Y el último año que yo estuve ahí, tuvimos una transacción que fue que fuimos cogiendo parte de ese cupo y lo fuimos guardando para poder comenzar a pagar las primas de los trabajadores. O sea, nosotros no podíamos permitir que la empresa se parara y había que hacer lo que tuviéramos que hacer para que ese proceso productivo no se parara. Llegamos a un punto en que tuvimos proveedores como Basque Química, que nos suministraba muchos productos químicos como insumos y esencias, y llegamos a 210 días de cartera. Eso era una locura. A mí alguna vez me dijeron, doctor Mesa, vienen de Basque Química y nosotros no podemos parar el proceso. Tenemos 210 días de cartera, yo no sé usted qué va a hacer. Y resultó que todo el mundo pensaba que en esa reunión vinieron dos directivos y nos decían, ustedes nos pagan la mitad de esa cartera o no volvemos a despachar. Y nosotros teníamos abajo cualquier cantidad de empleados y de trabajadores que estaban esperando poder seguir el proceso. Y al final de la reunión salimos, el presidente me llamó y dijo, doctor Mesa, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo vamos a parar? Y dije, no, doctor Trujillo, podemos seguir trabajando. Nosotros hicimos un negocio con ellos y es que ellos nos despachan y nosotros pagamos el doble del despacho. Es decir, si nos despachan 10 millones, les pagamos 20. Y así vamos a ir bajando un poquito la cartera y vamos a ver si en el término de 2 años somos capaces de tener una cartera mucho más solvente con ellos. Ellos dijeron, increíble que nos haya pasado eso, pero bueno, sigamos trabajando. Conseguimos otras formas de procesamiento porque no todo lo podíamos hacer aquí, los telares no estaban al 100%, entonces hubo otras empresas que se crearon en Cali para favorecer el proceso productivo. Era el cedro, ellos nos procesaban algunas cosas y bueno, nos las devolvían, hacíamos la terminación del proceso como un outsourcing en ese tiempo y empezamos a tener mayor producto terminado para poder despachar al mercado. Otra situación que nos dio financieramente fue que tuvimos un proyecto de triangulación. Eso lo hicimos con varias entidades financieras y apareció una entidad financiera que en este momento no me acuerdo su nombre. Esa empresa, voy a tratar de acordarme, en ese momento esa empresa que nos hacía, nos compraba las facturas, ¿sí? Ellos tenían obviamente una comisión por esa compra de facturas, nosotros obteníamos esa plata mucho más temprano, ¿cierto? Trabajamos con ese dinero y ese dinero se le iba pagando a las empresas de acuerdo al consumo que íbamos haciendo de producción. Era casi como pensar en un producto en consignación. Íbamos pagando, ellos nos iban pagando las facturas y con eso íbamos trazando el proceso productivo. Listo. Como le estaba diciendo entonces, esos documentos fiduciarios que nosotros utilizábamos para hacer negociaciones con las entidades crediticias eran las aceptaciones bancarias. ¿Qué hacíamos con las aceptaciones bancarias? Ellos nos daban la posibilidad de firmar 50, 60 millones de pesos para poder obtener materia prima y a través de las aceptaciones bancarias eso nos los daban por un término de 3 meses. A los 3 meses nosotros ya debíamos haber culminado a base de cuotas, haber culminado de pagar esa aceptación bancaria. Inmediatamente nos daban otra. Entonces era un ciclo que nosotros teníamos con estas entidades crediticias de donde podíamos conseguir materia prima de forma constante a través de las aceptaciones bancarias, donde nosotros hacíamos los aportes, hacíamos los pagos, y podíamos volver a recuperar ese cupo que nos daban las entidades crediticias. Y la triangulación que le comentaba ahora, eso lo hicimos con una entidad que pertenecía al sindicato antioqueño en ese entonces, una empresa de Medellín que nos compraba toda la facturación. ¿Y qué hacíamos con ellas? Pues hacíamos el triángulo. Nosotros teníamos unas facturas pendientes, nos las compraba esta empresa de Medellín
con ellos nosotros trabajábamos con esos dineros, sacaban su comisión y a la vuelta de un tiempo, pues ese tiempo les llegaba directamente a las empresas que nos hacían la facturación. Con respecto a los directivos, a mí me tocó la época donde estuvo el doctor Hernán Darío Sierra y el doctor Guillermo Trujillo como presidentes de la compañía. Le voy a contar una cosa curiosa que me pasó con el doctor Hernán Darío Sierra. Él mantenía su escritorio limpio de papeles. Él vino de Medellín. Y cuando llegó, en alguna ocasión conversamos y yo le preguntaba, ¿usted por qué siempre tiene el escritorio vacío? ¿Por qué nunca tiene papeles encima? Y me decía, porque yo tengo una filosofía en la vida, doctor Mesa, y es que un papel se toca una sola vez. Él cogía el papel, se lo mandaba a cualquier vicepresidente de las vicepresidencias que había en la organización y daba el documento como tramitado. Eso yo se lo aprendí a él y me pareció una forma muy, hoy en términos de hoy en día, una forma muy Kaizen, una forma muy ordenada, muy de 5 veces, muy de decir usted, tengo este papel, ¿qué hago con él? ¿Será que lo guardo? No, él todo lo tramitaba y sabía a través de quién tramitarlo. Fue una época que tuvo una oxigenación en Tejidos Única. Fue cuando tuvimos se comenzó a pensar una recapitulación. Nosotros pensábamos que esos dineros de capital que llegaban debían llegar dineros frescos y eso fue un problema que tuvo Tejidos Única cuando llegó el doctor Guillermo Trujillo. Se habló con las entidades financieras, se hizo, vamos a capitalizar la empresa, ¿sí? Y se hizo un estudio a 15 años. Ese estudio a 15 años digo que había unos dineros que ponían las entidades financieras, estaba la Corporación Colombiana, estaba la Corporación Financiera de Caldas, hicieron unos aportes, ¿sí? 2.500 millones, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, pero hubo un error, y fue que se difirieron todos esos dineros en esos 15 años, y lo que necesitábamos era capital para que oxigenara el proceso productivo, y no sé por qué se hizo todo lo contrario. Se pagaron los primeros años de ese crédito, o sea que quedamos sin plata otra vez. En vez de decir, paguemos los últimos años y dejemos la plata aquí para que podamos tener capital de trabajo. O sea, conseguimos un capital de trabajo y ahí mismo se fue. O sea que era casi estar como vendiendo la empresa. Porque entró la capitalización y ahí mismo se la chuparon. Quedamos igualitos. Entonces no tuvimos la oportunidad de con esos dineros poder trabajar mucho más tiempo con ellos, que era el oxígeno que nosotros necesitábamos. Hasta ahí. Eso fue, yo digo que eso fue como la espada de Mocles, donde se dijo Tejidos Única ya no tenía un nuevo capital porque inmediatamente se invirtió. No en capital de trabajo, sino en pagos de deudas financieras, y lo que necesitamos es que las deudas se fueran en el tiempo. Entonces empezó a haber recorte personal, empezó a haber paradas de producción y empezó a haber una serie de cosas que ya el sindicato comenzó a presionar de cierta manera a la organización y los directivos, ya al final con el doctor Guillermo Trujillo, que él fue pues un presidente que estuvo casi en las últimas de cambio, ya no había la posibilidad de gestionar y ya no había las entidades financieras con ese músculo que nos dijeron, pues venga, les ayudamos, porque ya se veía que la empresa ya tenía mucha más carga prestacional que opciones de salir adelante. Julián, toquemos un poquito el tema de lo que fueron las decisiones administrativas en Tejidos Única. En Tejidos Única, viviendo la crisis que se vivía, pues ya le había comentado que había que atender unos proveedores de una forma inmediata y acuciosa. La situación financiera no era fácil, el peso que entraba se debía un peso y medio, ¿cierto? Pero había que hacer una serie de transacciones y de gimnasias financieras para poder decir qué es lo prioritario, qué atendemos primero, a qué le podemos ayudar. Producto de ello fue que se negoció con los proveedores y hubo unas conversaciones con el sindicato. El sindicato presionaba mucho, era un sindicato donde había más que convencimiento político y organizacional, había
mucha edad, había mucha edad en la organización y quizás esos muchos años que tenía la gente laborando allá no permitía que hubiera, primero, un cambio generacional, segundo, que tuviéramos una tecnología de punta. La carga prestacional era altísima porque había personas que llevaban 28, 30 años en la organización y eso usted sabe que para una empresa esa carga prestacional genera a veces más egresos que ingresos. La gente tiene experticia, sí. La gente conoce, también. La gente sabe su oficio, sí, pero sabe hacer lo que hace. No sabe ir un poquito más allá de lo que se puede hacer por sus limitaciones en educación, en preparación, en su formación profesional. Eso golpeó mucho a la empresa y yo digo que eso fue uno de los factores fundamentales, que ese cambio generacional no se hubiera dado para que la empresa no hubiera tenido un plus y una oportunidad de trabajar mejor. Miren, eso llegó a un punto en que esas cargas prestacionales fueron tan altas que a mí me tocó guardar en una cuenta unas platas que yo iba recogiendo para que ese semestre en el que yo estaba trabajando en Tejidos Única pudiéramos pagar las primas. Y esa prima fue un dolor de cabeza cuando el financiero me dijo, doctor Mesa, ¿cómo vamos a pagar la prima? Pues yo tengo la plata guardada. Me dijo, ¿usted tiene la plata guardada y nosotros con estas deudas? Y le dije, sí, porque también tenemos que pensar en las personas, más que los proveedores, en los químicos y en la materia prima. Ahí está la plata para pagar la prima. Usted decide si pagamos materias primas, si pagamos insumos o le damos la prima al personal. Llame al sindicato, dígale que esta plata que está aquí la vamos a utilizar para pagar materias primas. Y él me dijo, pague la prima. Entonces mire que eso nos llevó a situaciones de eso que le decía yo ahora de las gimnasias financieras, era que teníamos que coger unos dineros y saberlos guardar, saberlos apropiar para atender necesidades del personal. ¿Sí? Eso, como usted puede ver, eso nos quitaba mucha competitividad. Nos quitaba competitividad porque los dineros que podíamos tener frescos para operaciones productivas teníamos a veces que sacrificarlas para atender al personal, para que él estuviera bien, entre comillas, porque no había aumento de sueldos. La empresa, usted sabe que las empresas no están obligadas a aumentar los salarios, los aumentan de acuerdo a las utilidades y a sus proyecciones que tengan, pero que usted tenga que aumentar el sueldo, no. Hoy en día, por ejemplo, la gente con que tenga estabilidad laboral, con eso tiene. Ya ni siquiera eso es un indicador de gestión de talento humano. ¿Por qué? Porque la gente hoy se mueve. La gente tiene una hoja de vida en otra parte. Todo el mundo tiene una hoja de vida en otra parte. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que está pensando en otras cosas. La gente hoy no se aguanta 2 o 3 años en una misma empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conoce el oficio, porque la tecnología va avanzando a pasos exponenciales. En ese tiempo no teníamos esa velocidad. Cuando teníamos una velocidad no paquidérmica, pero ya había una velocidad menor que la que hay ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma cientificidad ha hecho que los procesos sean mucho más rápidos. El Internet ha generado ¿qué? Negociaciones, ha hecho el e-business, ha hecho el e-commerce. ¿Sí? Hoy los dineros se mueven mucho más rápido, inclusive a veces ni se mueven, no se necesitan mover, se hacen transacciones bancarias, electrónicas y los dineros ya están en otra parte. Usted antes tenía que pagar, tenía que hacer cosas con cheques, los cheques tenían que estar por fecha, se tenían algunos por fechados, usted tenía que esperar que esos cheques el banco pudiera dar la orden de que se pudieran liberar. O sea, había un montón de condiciones sumados a la crisis que no dejaban que la empresa pudiera ser competitiva. ¿Sí? Entonces había algo que yo decía, es que aquí las decisiones y los directivos lloran porque esta empresa se está terminando. Y nunca se pensó que cuando una empresa o un país llora, hay otro haciendo pañuelos. Perdimos esa ventaja competitiva de poder pensar en otros escenarios. ¿Cuáles eran esos otros escenarios? Eran empresas que decían, por ejemplo, nosotros les compramos parte de la empresa. Y esa empresa que yo les mencioné al principio, que era el Cedro, se llevó mucha maquinaria.
se llevó mucha maquinaria de Única para empezar a formar una nueva empresa en Cali, otra textilera. Y yo veía cómo las empresas de Manizales, no solamente Única, las montaban en rodachines y se iban yendo de aquí. ¿Por qué? Porque faltaba vocación directiva. Manizales ha perdido muchas empresas. El Banco de Caldas fue un banco que oxigenó muchas empresas en Manizales. Se lo llevaron para Bogotá. Se llevaron muchas empresas. Producto de eso, una de ellas fue Única, que era una empresa que se fue viendo, que lo montaron en unas rodachinas y lo fueron llevando para otras ciudades. Julián, para terminar en esta breve conversación y que le agradezco mucho el rato que usted ha sacado, porque la verdad es que las ocupaciones a veces no me han dejado y yo sé que usted a veces ha tenido inconvenientes y venga, Julián, sentémonos, grabemos porque yo no tengo tiempo, venga, sentémonos un rato y le cuento que espero que esto que le haya contado le haya servido para su materia, para sus compañeros, para que esto le dé una mirada de alguna manera holística al proceso, es decir, saber mirar uno el core de un negocio, el todo de un negocio y saber discriminar las partes. ¿Qué es discriminar las partes? Es pensar que una empresa no es solamente de clientes, que son los que pagan la nómina. Si usted no tiene clientes, sus clientes se le van. Si sus clientes se van, usted no tiene ingresos. Si no tiene ingresos, no tiene con qué pagar su nómina. ¿Qué le pasó a Tejidos Única? En esas decisiones fue perdiendo proveedores, fue perdiendo clientes, fue perdiendo mercado. ¿Sí? Ya no salíamos tanto a las ferias internacionales, ya no había tantas exportaciones. Las telas de Única fueron famosas en las exportaciones, las levantadoras que se hacían con tela gruesa, eso no se veía, no lo tenía sino Tejidos Única. Y producto de esa falta de competitividad se fueron perdiendo mercados a nivel internacional. Pero entonces, para terminar, hablarle un poquito de la liquidación, fue que todo ese proceso, que a mí ya eso no me tocó, pero sí me tocó vivirlo tangencialmente, era que esa maquinaria se fue atomizando todo lo que había en Tejidos Única. Y entonces, producto de la atomización, fue que máquinas se fueron para empresas como el Cedro, se vendieron a otras textileras, no eran telares nuevos, porque así como la edad de las personas, era la edad de la maquinaria, eran telares que ya usted venderlos no era significativo para quien los iba a comprar. Entonces la gente se los llevaba para su casa, tenía un telarcito para hacer cualquier cosa de lo que sabía hacer y muchas liquidaciones que se hicieron en Única se hicieron a través de maquinaria y a la gente, como no había plata para darles, entonces se les entregaba maquinaria en parte de pago. ¿Sí? La gente vendía ese telar con la plática que le daban, daba una cuota inicial para un taxi y muchas personas quedaron en esa situación. Fue una cosa muy triste, de verdad, porque fue una empresa que fue de los caldenses, que se creó y tuvo una época exponencial en sus ventas. Fue una empresa que se escuchaba y se visibilizaba en el mercado nacional e internacional y producto de todo esto que le he contado, Julián, pues finalmente hubo que liquidar la empresa y empezar a pensar que otras textileras hicieran lo que nosotros no pudimos hacer. Muchas gracias, Julián. A usted, profesor, y un buen día.